En este vídeo vamos a analizar brevemente en qué consisten los tubos de rayos catódicos o tubos de Crookes. Bueno, que deben su nombre a William Crookes, que tenemos aquí en la imagen, un físico británico. Fundamentalmente desarrolló su investigación durante finales del siglo XIX. Tuvo contribuciones muy importantes tanto en la física como en la química. Y él, junto con otros, desarrollaron el tubo de rayos catódicos que permitió en su momento analizar la conductividad a través de los gases. Era el objetivo fundamental del tubo de rayos catódicos. Bueno, como hemos dicho antes, él se llevó la fama, pero hubo otros investigadores que también desarrollaron un tubo semejante. Y aquí tenemos un modelo, típico modelo del tubo de Crookes. Entonces, antes, para comenzar, vamos a analizar brevemente cuáles son las partes fundamentales de este tubo. Bueno, fundamentalmente consiste en un tubo de vidrio y en su interior tenemos aire en el que se ha hecho un vacío relativo. Bueno, fundamentalmente lo que quiere decir es que existe algo de aire, aunque hay menos aire que el que existe en condiciones normales. Es decir, es importante que existan moléculas de aire, pero no muchas. Bueno, por otro lado tenemos estos dos extremos, este y este, que son los que vamos a conectar. Bueno, estos dos extremos están conectados, uno a esta pequeña plaquita metálica y el otro a esta plaquita metálica. Entonces, el objetivo es conectar estos dos extremos a una batería y lo que produce es una diferencia de potencial entre las dos placas metálicas. También tenemos este pequeño extremo de aquí que fundamentalmente no tiene ningún tipo de utilidad, solo sirve para sujetar el tubo de Crookes. Y también aquí tenemos otra placa metálica donde existe una ranura horizontal. Y asimismo tenemos aquí un papelito que vamos a ver, posteriormente veremos cuál es la función que tiene este papelito. Entonces, si conectamos este tubo de aquí a esta batería, bueno, lo vamos a hacer del siguiente modo. Bueno, la batería tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Bueno, el polo positivo lo vamos a conectar a este extremo de aquí. Y el polo negativo, vamos a ponerlo con otro color, lo vamos a conectar al otro extremo. De tal forma que esta plaquita queda cargada negativamente y la otra plaquita nos queda cargada positivamente. Recordar que el borne positivo recibe el nombre de ánodo y el borne negativo recibe el nombre de cátodo. Bueno, y los investigadores de finales del siglo XIX lo que observaron es que cuando la diferencia de potencial, se aplicaba una diferencia de potencial entre estas dos plaquitas realmente alta, bueno, fijaos que aquí esta batería aporta una diferencia de potencial de 7 kilovoltios. De hecho, la diferencia de potencial que es necesario aplicar para que exista esta corriente a través del gas es del orden de 10 kilovoltios. Es realmente una diferencia de potencial bestial. Bueno, pues como hemos dicho, observaron que cuando aplicamos una diferencia de potencial tan alta, entonces existía una corriente dentro de este gas, dentro de este tubo. Bueno, fundamentalmente lo que observaron es que existía un haz que surgía del cátodo e iba hacia el ánodo. De ahí el nombre de rayo catódico, porque observaban que surgía del cátodo e iba hacia el ánodo. Bueno, aquí en concreto existe, bueno, como decíamos, existía ese haz. Ese haz, a la hora de colisionar con esta plaquita que tenemos aquí, como tiene esta ranura horizontal, pues únicamente van a pasar pues las partículas en este caso o la parte del haz horizontal. Entonces nos permitirá visualizar pues la trayectoria del haz que sale de esta ranura horizontal. Pero ¿cómo podemos visualizar ese haz si realmente, bueno, como sabemos hoy en día, ese haz está constituido por unas partículas realmente pequeñas? Bueno, para eso tenemos este papelito de aquí, que es un material fosforescente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fundamentalmente este material, en este caso, lo que ocurre es que cuando es excitado ese material, bien por luz o bien por partículas que colisionan sobre ese material,
Entonces los átomos que componen ese material quedan excitados. Bueno, fundamentalmente lo que consiste es que un electrón de ese átomo que compone ese material fosforescente pasa de un nivel energético en el que se encontraba a otro nivel energético superior. Pero ahí no quieren estar, porque todos los sistemas quieren estar en el estado fundamental de la energía, de tal forma que va a tender a volver al estado fundamental. Es decir, el electrón que se encontraba en el estado energético superior va a volver al estado fundamental. Y eso lo va a hacer emitiendo un fotón, ya que la energía se tiene que conservar. Cuando el electrón tiene una energía más alta, pasa a un estado de energía más baja, pero para que la energía se conserve, lo hace emitiendo un fotón, es decir, lo hace emitiendo luz. De tal forma, debido a este papelito de material fosforescente, nos va a permitir visualizar cuál es la trayectoria del haz que se propaga dentro del tubo, ya que el haz, a medida que se propaga, va a colisionar sobre este papelito va a emitir luz en la zona en la que colisiona y de esta forma podemos observar cuál es la trayectoria que sigue este haz. Y en concreto lo que observaron es que el haz de rayos catódicos sigue una trayectoria rectilínea. Una vez que consiguen atravesar esa ranura horizontal, la trayectoria que sigue el haz es una trayectoria rectilínea hasta llegar al ánodo. Eso es lo que observaron. Naturalmente no tenían ni idea, no sabían en qué consistía ese haz. Que observaban que tenía una serie de propiedades, por ejemplo, la que hemos descrito aquí, que se propaga en línea recta, pero no sabían cuáles eran los constituyentes, qué constituía. Unos decían que era un tipo de luz, otros decían que era algún tipo de partícula, etc. Y ahí es fundamental la aportación realizada por J.J. Thomson, que tenemos en esta imagen de aquí. J.J. Thomson analizó las propiedades de este haz. Y para ello lo que hizo fundamentalmente es aplicar sobre el haz diferentes cosas externas. ¿Qué quiere decir eso? Pues aplicó campos eléctricos externos y observaba cómo se desviaba ese haz. Aplicaba, por ejemplo, campos magnéticos y observaba lo mismo. En concreto, aplicando un campo magnético, es decir, acercando un imán, observó que ese haz se curvaba. Y analizando la curvatura de ese haz, pues se puede analizar cuál es la carga o la relación entre la carga y la masa de las partículas que componen ese haz. Y sorprendentemente, J.J. Thomson observó que la masa de las partículas era del orden de 2000 veces más pequeñas que el átomo más pequeño que se conocía, es decir, que el átomo de hidrógeno. ¿Y eso qué indicaba? Lo que indicaba era que las partículas constituyentes de este haz eran partículas más pequeñas que los átomos, es decir, que los átomos no eran tan indivisibles como se suponía en principio, de tal forma que se suponía que las partículas que componían esta haz eran partículas subatómicas que tenían unas características. En definitiva, era la primera observación del electrón, la que realizó J.J. Thomson. Y de hecho, eso le valió la obtención del Premio Nobel de Física en 1906. Y no solo eso implicó el desarrollo de una nueva física. En definitiva, estamos diciendo que el átomo está constituido por otra serie de partículas más pequeñas, los electrones. Bueno, de hecho, como veremos posteriormente, también este tipo de aparato también sirvió para observar por primera vez las partículas como los protones, y entonces existía ante ellos un nuevo reto: cómo disponer esas partículas pequeñas para constituir un átomo, qué modelo de átomo se puede proponer. Y a partir de ahí, pues empezó, como hemos dicho, el desarrollo de una nueva física, con la necesidad de poner diferentes modelos de átomos. De hecho, Thomson fue el primero en proponer un modelo atómico donde, pues bueno, los electrones estaban distribuidos como las pasas están distribuidas en un cake, en un pastel, un modelo que no resultó pues positivo y que no consiguió superar los experimentos posteriores, y luego posteriormente apareció Rutherford, etc. Es decir, el desarrollo de una nueva física.
Bueno, aquí anteriormente hemos dicho que dentro del tubo es importante que exista gas, algún tipo de gas. ¿Por qué es importante? Bueno, de hecho, los rayos catódicos, hemos dicho antes, que parten del cátodo y van al ánodo, pero no es del todo preciso el indicar que son los electrones que se encuentran en el cátodo los que van hacia el ánodo. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Es importante, como hemos dicho antes, que existan partículas de moléculas de gas en su interior. Y lo que ocurre es que cuando aplicamos una diferencia de potencial tan alta como la que estamos aplicando aquí, entonces las moléculas de gas que se encuentran dentro del tubo se deforman y llegan a deformarse tanto que llegan a ionizarse. De tal forma que una vez que se produce esa ionización, dentro de este tubo tenemos electrones cargados negativamente y también tenemos pues, el resto del átomo, iones, átomos ionizados, vamos a ponerlos con otro color, átomos ionizados cargados positivamente. Y como tenemos esta diferencia de potencial, entonces las partículas cargadas positivamente irán hacia el cátodo y los electrones cargados negativamente pues se desplazarán hacia el ánodo. Bueno, en este caso, en el tubo, en los rayos catódicos, hace referencia a la corriente de electrones que se desplazan pues, de la carga negativa a la carga positiva. De tal forma que sí es importante que exista algo de aire dentro del tubo, aunque también no es importante que sean es interesante que no sean excesivas las moléculas de aire que existen, porque de esa forma los electrones estarán chocando constantemente con las moléculas de aire que se encuentran en el interior e impedirán el flujo correcto de electrones dentro de este tubo. Bueno, pues aquí hemos descrito un primer modelo del tubo de Crookes, que existen evidentemente diferentes variaciones. Por ejemplo, aquí tenemos otra variación del tubo de Crookes. Bueno, en este caso también vamos a describir brevemente este tubo de aquí. Tenemos de nuevo los dos bornes, que son los que vamos a conectar a la batería. Y después aquí dentro del tubo, que de nuevo tenemos un vacío relativo, existe alguna partícula de gas en su interior, pero existen, a su vez, tenemos aquí unas laminillas que forman un pequeño molinillo, y ese molinillo está apoyado a un eje vertical que tenemos aquí, de tal forma que esas laminillas o este molinillo puede rotar con apenas fricción en torno a este eje vertical. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este caso, lo mismo que en el caso anterior, es aplicar una diferencia, vamos a conectar los dos bornes a esta batería. ¿Cómo conectarlos? Bueno, en este caso da exactamente igual porque el aparato es simétrico, de tal forma que da igual qué borne vamos a conectar al caso positivo y al caso negativo. Bueno, en el caso anterior, sí es importante el que sea este el que vaya conectado al polo positivo y este al borno negativo. ¿Por qué? Porque de esa forma conseguimos que los electrones partan de aquí, atravesan esta ranura y podamos ver su trayectoria en esta zona donde se encuentra el material fosforescente. Si lo conectamos y nos equivocáramos, si conectamos los bornes de forma diferente, es decir, si este fuera el cátodo y este sería el ánodo, no ocurriría nada grave, no explotaría ni mucho menos. Lo que ocurría en este caso, la corriente de electrones partiría de aquí y no veríamos pues, el efecto esperado, simplemente eso, pero no tiene ningún peligro. Bueno, en este caso, de nuevo, vamos a conectar los bornes. Aquí vamos a conectar, por ejemplo, el polo positivo, lo vamos a conectar aquí. Por un lado, este sería el polo positivo, es decir, el ánodo, y por otro lado, el polo negativo lo vamos a conectar al otro lado. De tal forma que aquí tenemos el cátodo. Bueno, de nuevo, ¿qué es lo que se va a producir cuando la diferencia de potencial es tan grande? Va a existir un flujo desde el cátodo al ánodo. Y de tal forma que lo que ocurre es que estos electrones, ese haz, al golpear sobre estas laminillas,
va a impulsar las laminillas y las va a poner a girar. De tal forma, lo que vamos a observar es una rotación de este molinillo como consecuencia de la colisión del haz sobre las laminillas. De esta forma, lo que permitía probar este dispositivo o esta variación del tubo de Crookes es que ese haz estaba compuesto de partículas como los que tenemos aquí, y esas partículas eran partículas materiales que impulsaban, que chocaban contra las laminillas y las empujaban y las ponían a rotar. Y de hecho es realmente sorprendente con qué velocidad rotan esas laminillas, ese molinillo, como consecuencia del impulso de los electrones. Como hemos dicho antes, existía una incertidumbre con respecto al origen de esos rayos catódicos. Nos decían que era luz, otros que eran partículas, y de esta forma permitía de alguna forma demostrar que efectivamente eran partículas, que aun siendo ligeras se desplazaban a una velocidad tal, una velocidad extraordinariamente alta, algo más de 100 veces más pequeña que la velocidad de la luz, que el impulso que realizaban sobre estas laminillas era realmente grande. Bueno, en definitiva hemos visto que estos tubos de rayos catódicos pues permitía observar las características que tenían los electrones. Pero también existe una variación de este tubo de Crookes que se debe a Eugene Goldstein, es un químico alemán, también coetáneo de Crookes, y de hecho él también contribuyó en el desarrollo del tubo de Crookes, lo que pasa que la fama pues se la llevó Crookes. Pero existe una variación muy interesante, propuesta por Eugene Goldstein, que permitió analizar no en este caso los electrones y los rayos catódicos, sino las características, las cargas positivas. En definitiva, permitió analizar los protones. Bueno, para eso, como hemos hecho antes, lo que vamos a analizar en este caso son las características de esta variación del tubo de Crookes, el propuesto por Goldstein. Bueno, de nuevo aquí en este caso tenemos dos bornes, tenemos este borne de aquí, bueno, de hecho que este borne de aquí que está unido a esta plaquita metálica. Bueno, esta plaquita metálica en esta figura no se puede apreciar, pero esta plaquita metálica tiene una característica muy interesante. Esta plaquita metálica es circular, como se puede ver, pero tiene orificios, está perforada. Aquí serían los agujeritos, los orificios que tiene esta placa metálica. Y por otro lado también tenemos otro borne, y este borne está unido a esta otra placa metálica. Bueno, en este caso lo que queremos es que este sea el elemento negativo, esta placa sea negativo. Para eso lo que vamos a hacer es conectar este borne el borne negativo, al polo negativo de la batería. Y por otro lado, aquí vamos a tener el polo positivo, es decir, este es el cátodo, aquí vamos a tener el ánodo, y para eso vamos a conectar el polo positivo de la batería a este borne de aquí. Bien, de nuevo, tenemos cuando aplicamos esa diferencia de potencial, lo que va a ocurrir es que va a haber un flujo de electrones que van desde el cátodo hasta el ánodo, de tal forma que harían este recorrido aquí. Pero al mismo tiempo, en este proceso, como consecuencia de aplicar esta diferencia de potencial tan elevada, vamos a tener también otros iones que son positivos. Iones positivos, partículas de gas, moléculas de gas que han cargadas positivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una partícula, un ion positivo, y este ion positivo pues se va a desplazar hacia el cátodo. Va a ir hacia allí, y como otros muchos iones positivos, se van a desplazar hacia el cátodo. Bueno, entonces, al desplazarse hacia el cátodo se van a encontrar con esta placa metálica de aquí, y algunos pues colisionan con esta placa metálica y se quedan en la placa metálica. Pero otros, como consecuencia de la existencia de estos agujeritos, conseguirán atravesar esta placa metálica e irán hacia el otro lado, atravesan el otro lado del tubo y continuarán hasta que colisionarán sobre el extremo del tubo.
Bueno, lo lógico es que en esta zona exista un material fosforescente que permita visualizar cómo colisionan esas cargas positivas en el extremo del tubo. Bueno, lo que hemos conseguido de esta forma es, con la consistencia de estos orificios en esta placa, es que atraviesen al otro lado las cargas positivas. De tal forma, bueno, estas cargas positivas son iones que se producen como consecuencia de la ionización de las moléculas que existen dentro del gas. Bueno, imaginaos que tengamos hidrógeno. Es la partícula más sencilla que podemos tener. Bueno, en su interior, en su núcleo, tenemos un protón y en torno al protón tenemos girando un electrón. Bueno, si lo que tenemos es un hidrógeno, entonces, como se produce la ionización, lo que tendríamos aquí, estas partículas positivas, en ese caso serían protones. Protones que conseguían atravesar este orificio de tal forma que las partículas que atravesarían ese cátodo serían protones. Y este aparato, en definitiva, lo que permite es analizar esas cargas positivas. En definitiva, lo que permitiría analizar las características de los protones. Este fue la variación del tubo de Crookes que permitió analizar los protones. De tal forma que el tubo de Crookes, de alguna forma, los rayos catódicos corresponden a los rayos de electrones, y en este caso los rayos que parten, digamos, del ánodo y van hacia el cátodo, que podemos denominar coherencia con el nombre de los rayos catódicos, los rayos anódicos, permite analizar las características de los protones. Otra partícula fundamental y que tiene unas características diferentes a los electrones, que es mucho más masiva, del orden de 2000 veces más masiva. En definitiva, como veis, esta serie de tubos de Crookes, que inicialmente fueron propuestos para analizar las características de la conducción electrónica, la conducción eléctrica dentro de los gases, a través de los gases, tuvo unas extraordinarias aplicaciones en la física fundamental, ya que gracias a ellos permitieron descubrir partículas elementales como el electrón y el protón, deducir por tanto que los átomos, que en principio se suponían que eran elementos indivisibles, no eran indivisibles, tenían una estructura interna, y ahí empezó una extraordinaria batalla, ¿no? Una batalla de un nuevo campo, se desarrolló un nuevo campo de la física, el campo de la física cuántica, cuyo reto fundamental consistía en distribuir de la forma correcta esas partículas subatómicas en lo que era un átomo. Asimismo, estos tubos de Crookes también tuvieron aplicaciones, también a finales del siglo XIX, en el desarrollo de los rayos X. Los rayos X, que fueron descubiertos por William Röntgen a finales del siglo XIX. Lo que se hacía fundamentalmente era, de nuevo, se utilizaban los rayos catódicos, esos electrones que se hacían colisionar sobre un elemento metálico, y como consecuencia de esa colisión de los electrones sobre el elemento metálico se desprendían unos rayos, una radiación que en su momento no se conocían, que eran fotones de muy alta energía, y por eso se denominaron rayos X. Bueno, en definitiva, los tubos de Crookes supusieron un extraordinario avance a finales del siglo XIX en el desarrollo de la física, y en concreto de la física cuántica.